Exactamente, fíjate, hay un elemento, ustedes no han visto y que probablemente no vayan a trabajar, pero para que lo sepan, ¿no? Se llama diodo. Este es el símbolo. El diodo solo te deja pasar corriente en el sentido de la presión. En el otro sentido, ¡pac!, se bloquea. Tú puedes generar un circuito con esto, con un diodo que vaya en el sentido. Y un diodo que vaya en el sentido contrario. En el momento en que la corriente venga así, ¿por dónde va a pasar la corriente? Va a pasar por la parte de arriba. Cuando venga del otro lado, va a pasar por la de abajo. ¿Okay? Entonces, estos diodos, hay un cierto tipo de diodos que se iluminan, ¿okay? Que cuando pasa corriente a través de ellos se encienden. Se llaman diodos emisores de luz, que son los LED. ¿Sí? ¿Sabes? Los LED, las pantallas LED es porque usan ese tipo de diodos. ¿Okay? Diodos emisores de luz. Este está acá. ¿Okay? Se enciende uno primero y se enciende otro después. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es que estás haciendo esa misma variación que yo les estaba mostrando. Fíjense. Yo tengo esto. ¿Okay? Yo estoy haciendo esto. Ustedes están viendo cada vez más del cuaderno, ¿sí o no? Están viendo cada vez más del cuaderno que va a pasar. Están metiéndole más líneas de campo que vienen en este sentido. ¿Sí? Ok. ¿Cómo va a ser la corriente que se va a generar en esta fila? Va a contrarrestar esto. Va a tratar de contrarrestar esto y por lo tanto va a ser en este sentido. ¿Ok? La corriente va en este sentido. En el momento en que empiece, en que llegue al máximo, que es este, de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Ustedes van a empezar a ver cada vez menos cuadernos. ¿Sí? O sea que para compensar esta variación, ¿cómo va a ser la corriente? La corriente va a empezar a hacer así, para tratar de rellenar todas las líneas de campo que le estamos quitando. ¿Okay? Entonces, la corriente va a ir en este sentido y va a llegar a un punto donde va a empezar a ir en el sentido contrario. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Sí. O sea, ¿por qué? No, porque es la idea. Fíjate, ¿qué pasaba cuando yo agarraba y metía el imán en la parte norte dentro de la bobina? Tú estás variando el campo, le estás metiendo cada vez más líneas en un sentido, ¿y qué va a hacer la bobina para responder? Va a tratar de anular esa línea que está si yo saco el imán, ¿qué pasa? Estoy disminuyendo las líneas que atraviesan, y por lo tanto la bobina va a generar corriente en el sentido contrario, o sea, en el mismo sentido, como para tratar de llenar esas líneas que le estás faltando. ¿Entiendes? Entonces, si yo estoy haciendo eso, metiendo ese campo, ¿qué estoy logrando yo? Yo estoy haciendo que vaya corriente en un sentido y que después vaya corriente en el otro. ¿Qué es exactamente lo mismo que pasaría aquí? Aquí yo estoy hasta un cierto punto aumentando el área que atraviesa el área del enrollado, y cuando llegue al punto máximo empiezo a disminuir el área. ¿Okay? Hasta que llegue de nuevo a cero y se puede aumentar el área. Y de nuevo, entonces la corriente va a ir en un sentido y después del otro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Alguna pregunta con eso? Manuel, ¿podrías repetir la parte de cómo funciona la corneta, porfa, para...? ¿Cómo funciona la corneta? Sí. La corneta funciona de esta manera. La corneta 7 tiene un imán permanente acá y además tiene una bobina aquí adentro. Ajá. No se lo vamos a hacer. Yo tendría que cortar la bobina y eso no lo queremos hacer porque es una de las pocas que nos sirve. Entonces, ¿qué pasa? Si le haces pasar a la bobina una corriente tal que se genere un campo magnético en este sentido, y el imán fijo tiene un campo magnético en este sentido también, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la bobina y el imán? ¿Se van a traer o se repelen? Se repele. Se repelen. Y la bobina apunta hacia arriba y el imán tiene un campo magnético hacia arriba también. ¿Se traen o se repelen? Se repele. ¿Se atrae? O sea, no me lo digan porque yo les estoy diciendo, les estoy haciendo preguntas. Piénselo un instante. Yo tengo que la bobina me genera un campo magnético hacia arriba. ¿Qué significa eso? ¿El norte está para dónde? Hacia arriba. Ajá. ¿Y hacia abajo está qué? El sur. El sur es la bobina. Yo tengo un imán que produce un campo magnético hacia arriba también. ¿Hacia dónde está el norte en el imán? Hacia arriba. ¿Y el norte del imán ve qué parte de la bobina? ¿El norte o el sur? El sur de la bobina. El sur de la bobina. Y como ve el sur de la bobina, ¿qué va a pasar allí? ¿Se van a traer o se van a repeler? Se atrae. Por tanto, ¡pac!, se pega. ¿Okay? En el momento en que la corriente cambia en la bobina, va en el otro sentido, apunta hacia abajo, ¿qué está viendo el imán? Ahora el imán ve en la bobina el norte. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Se atrae o se repele? Se repele. Porque es norte con norte. ¡Pac!, se separa. Entonces, ese cambio, esta variación en la corriente que atraviesa la bobina, va a producir ¿qué? Una atracción y repulsión entre el imán y la bobina,
de tal manera que hace que vibre esta membrana, y las vibraciones en la membrana producen vibraciones del aire, que es lo que uno escucha. Lo que uno escucha normalmente es el sonido, lo que es simplemente vibraciones en el aire, variaciones en la onda de presión, perturbaciones en la presión del aire, ¿okay? A una frecuencia específica. ¿Sí? Sí, no, gracias. Okay, bien.